Muy bien, puedes continuar. ¿Podría decir su nombre completo para que conste en actas? Soy el detective Trey McCullough. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo para la oficina del sheriff de Jacksonville. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la oficina del sheriff de Jacksonville? Aproximadamente un poco más de 10 años y medio. Antes de unirse a la oficina del sheriff de Jacksonville, ¿tiene alguna experiencia previa en el ámbito policial? Sí, la tengo. ¿Cuál fue esa experiencia? Fui agente en la oficina del sheriff del condado de Bradford durante 1 año y medio y después de eso fui a la oficina del sheriff del condado de Baker durante 3 años y medio y luego de ahí comencé mi carrera en la oficina del sheriff de Jacksonville. ¿Cuál es actualmente tu puesto en la oficina del sheriff de Jacksonville? Actualmente estoy asignado como detective de pandillas en la oficina del sheriff de Jacksonville. ¿Cuánto tiempo lleva como detective de pandillas? Un poco más de 4 años y medio. ¿Cuántos detectives hay en la unidad de pandillas? Hay 12. ¿Qué pandilla tienes asignada específicamente? Six Block. Antes de convertirte en detective de pandillas en la oficina del sheriff de Jacksonville como oficial de patrulla en la misma oficina, ¿tuviste ocasión de responder a incidentes relacionados con la guerra de pandillas entre ATK 1200 y Six Block? Sí, señora. Aproximadamente, ¿a cuántos incidentes respondiste antes de unirte siquiera a la unidad de pandillas? No podría darte un número exacto. El área en la que me asignaron patrullar estaba justo en el corazón de la zona de 1200 Out East, así que a lo largo de los años no podría darte un número exacto, pero fueron numerosos. ¿Cuáles fueron los años en los que estuviste patrullando en la oficina del sheriff de Jacksonville asignada al corazón de esa zona? Eso habría sido desde 2016 hasta 2018, como 2019. ¿Ese es el tiempo que han existido disputas entre esos grupos? ¿Me estás preguntando si fue cuando empezaron o si empezaron antes de eso? No, durante ese periodo en el que estabas trabajando. Sí, señora. Antes de eso, ¿hubo otros grupos que fueron como los predecesores de Empecemos con Six Block? Sí. ¿Qué grupos fueron los predecesores de Six Block? Creo que históricamente, si retrocedes, fue la banda de la calle 45 y de ahí pasó a PCE. ¿Eso es la abreviatura de Problem Child Entertainment? Sí, señora. Además, voy a preguntar sobre ATK. ¿Hubo un grupo predecesor o un grupo del que ATK evolucionó o fue un subconjunto? Sí, señora. ¿Cuál era? Creo que se llamaba Youngin Gang. Pandilla de los jóvenes. Y cuando hablamos de la Youngin Gang que precedió a ATK, ¿había una persona específica que era conocida como miembro de la pandilla de los jóvenes que continuó en ATK? Sí, señora. ¿Quién era esa persona? Su nombre era Kenyatta Bullard y se hace llamar Youngin Ace. Young y Ace. ¿Recibiste entrenamiento especializado para convertirte en detective en la unidad de pandillas? Sí, señora, así es. ¿Qué tipo de entrenamiento recibiste? He asistido a numerosas conferencias organizadas por la FIA, es decir, la Florida Gang Investigators Association. He asistido a numerosas clases a lo largo de mi carrera en la oficina del sheriff de Jacksonville. Eso se imparte a través de Haida y también en otras clases internas que hemos tenido con otros detectives de pandillas que trabajaron antes y demás. Como detective en la unidad de pandillas, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades diarias? Simplemente monitorear la pandilla a la que te asignaron, ya sea en redes sociales, siguiendo cualquier tendencia nueva y tratando de prevenir cualquier crimen violento en toda la ciudad de Jacksonville. Y aunque estés asignada específicamente a Six Block, ¿también estás familiarizada con sus pandillas rivales, así como con otras pandillas en el área de Jacksonville? Sí, señora. ¿Usted y otros detectives en su unidad comparten información y se ayudan mutuamente con las investigaciones? Sí, lo hacemos. Ahora le voy a preguntar sobre los diferentes tipos de pandillas. Usted está familiarizada con el Estatuto 874 de Florida, ¿es correcto? Sí, señora. Familiarizada con los criterios para considerar a un grupo una pandilla criminal, así como con los criterios establecidos por la ley para determinar quién es miembro de una pandilla y quién es asociado de una pandilla. ¿Es correcto? Sí. Señora. ¿Existen diferentes tipos de pandillas? Sí, señora.
¿Y cómo describiría Six Block la pandilla a la que está asignada? Es una pandilla del barrio, así que hay muchas similitudes, ya sabes, con la pandilla nacional. En cuanto a Six Block, claramente cumple con el estatuto del estado de Florida conforme al estatuto 874 como una pandilla criminal, pero ellos son más como pandillas de barrio, como pandillas híbridas, mientras que en las pandillas nacionales ves una jerarquía, una estructura donde está organizado. Lo que hemos visto y lo que hemos experimentado en el condado de Duval es más como ese tipo de pandillas híbridas de barrio donde no hay jerarquía, ya sabes, y así sucesivamente. Y cuando hablas de pandillas nacionales, pandillas reconocidas a nivel nacional, ¿puedes darnos un ejemplo de eso, de lo que estás hablando? Claro, por ejemplo, los Bloods y los Crips son pandillas nacionales y normalmente por mi capacitación y experiencia hay algún tipo de jerarquía y estructura, mientras que en las pandillas con las que tratamos, o al menos en Jacksonville, la mayoría de ellas no tienen mucha estructura u organización. Entonces, en esas pandillas reconocidas a nivel nacional, realmente hay una jerarquía en la que hay un líder que toma las decisiones y da órdenes, ¿correcto? Sí, señora. Y en estas pandillas híbridas no existe esa jerarquía. No, señora. Y según la definición de pandilla criminal de la sección 874, para ser una pandilla criminal puede tener una organización formal o informal, o incluso una asociación o grupo. ¿Es correcto? Es correcto. Siempre y cuando haya 3 o más miembros. 3 o más miembros. ¿Y cuál es una de las principales actividades de este grupo? Ya sea cometer actos delictivos o criminales, y usualmente tienen un nombre común, un color o una seña con la mano. Se documentó a Six Block por parte de la oficina del sheriff de Jacksonville como una pandilla criminal. Sí, señora. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió en agosto de 2019. Eso fue antes de que te unieras a la unidad contra pandillas criminales en la oficina del sheriff de Jacksonville. Sí, señora. Y eso fue documentado por otras personas que habían estado en su unidad antes de que le asignaran a la unidad de pandillas. Sí, señora. Y es parte de la unidad de pandillas mantener esa documentación y conservarla incluso cuando hay un detective sucesor que asume ese papel. Sí, señora. ¿Y usted habría revisado toda esa documentación cuando asumió la tarea asignada específicamente a Six Block? Sí, señora. ¿Cuándo documentó específicamente la oficina del sheriff de Jacksonville a Six Block como una pandilla criminal? En agosto de 2019. Y esa documentación incluyó nombrar a 3 o más miembros en ese momento que fueran identificables como miembros de una pandilla criminal en ese grupo identificable. Sí, señora. Creo que en realidad había 4 miembros que fueron documentados cuando se documentó la pandilla criminal Six Block. Charles Jones fue uno de esos miembros originales documentados de la pandilla criminal. Sí, señora. También estaba documentado como miembro de la pandilla Six Block en ese momento. Sí, lo estaba. ¿Quiénes eran las otras personas que estaban documentadas junto con él? Los otros 3, incluyendo a Charles Jones, eran Keon White, Felix Pousset y Derek Norse. ¿Y había documentación para ese reporte policial del incidente que describiera las diferentes actividades delictivas que eran la actividad principal de este grupo en particular? Sí, la había. ¿Y en qué tipo de actividad delictiva estaban involucrados Charles Jones y otros miembros de su grupo para calificar como una pandilla criminal según el Estatuto de Florida? Algunos de los incidentes que se anotaron en esa documentación incluyen numerosos delitos violentos, numerosos arrestos por drogas que involucraron armas de fuego, donde varias personas fueron sentenciadas a prisión. Claramente mostraban un estilo de vestir y una seña de mano común que solían hacer con frecuencia, lo cual claramente, según el estatuto del estado de Florida, los calificaría como una pandilla criminal en el estado de Florida. Y volviendo a esa definición o al criterio de pandilla criminal, ¿cuál era la seña o el gesto de mano para 6? ¿Le gustaría que lo demostrara? Sí, señor. Pues solo un 6 así. ¿Hubo otra seña de mano que fue usada y designada por otros miembros del Six Block?
Sí, había una. Había una acá que hacía referencia a Kendra Austin, quien murió en 2016, y ellos mostraban la K así. Y eso es común en las pandillas híbridas, cuando utilizan un estilo de vestir o señas de mano que pueden estar relacionadas con un miembro fallecido que murió en esta guerra de pandillas. Sí, señora. Y luego voy a hablar sobre el estilo de vestir de Six Block. Había un estilo de vestir adoptado por este grupo, Six Block, cuando fue documentado por primera vez. Sí, señora. ¿Puede decirnos cuál era el estilo de vestir o cuál era la evidencia de eso para indicar que usted era miembro de ese grupo? Bueno, ha habido varios, pero algunos de ellos fueron Lawrence Davis. Él se hacía llamar Trady. Creo que lo asesinaron en junio de 2018 y a menudo usaban camisetas con su rostro. Tenían camisetas con Kendra Austin, la que mencioné anteriormente. Había varios otros estilos de vestir. Había colgantes que usaban, ya sabes, como cadenas con, ya sabes, algo similar a esto, pero sería como una foto del miembro caído que había fallecido. Y regresando a la actividad principal, es la comisión de actos criminales o delictivos durante este tiempo en que Six Block está siendo documentada como una pandilla criminal. ¿Hay una guerra y una disputa con otro grupo de personas cuando son documentados por primera vez? Sí, señora. ¿Y con quién sería esa guerra? ¿Contra quién sería la guerra? Sí, señor. ¿Sería ATK y 1200? Y se basa en parte de la documentación, nuevamente sobre las actividades principales de la Comisión de Actos Delictivos en las que este grupo está participando. También ha habido documentación nuevamente en redes sociales, ya sea a través de publicaciones o mediante la publicación de música rap, drill rap, para demostrar que esos actos delictivos tenían como propósito principal beneficiar a la pandilla. Sí, la ha habido. ¿Puede darnos un par de ejemplos específicos de este periodo de tiempo cuando Six Block fue designada por primera vez como una pandilla criminal en Jacksonville? Así que cada vez que un miembro de una pandilla rival era asesinado, a menudo publicaban en redes sociales diferentes emojis de risa o hacían una declaración haciendo referencia a la víctima de ese crimen violento. Y a menudo lo publicaban en redes sociales, ya fuera en Instagram, Facebook o en todas las plataformas de redes sociales que existen. Su señoría, en este momento queremos presentar como prueba las pruebas del Estado 34 y 84C. ¿Alguna objeción, señor González? No hay nueva objeción, su señoría. ¿Alguna nueva objeción, señor Sinardi? Sin objeciones. Está bien, sabio. Tengo un pequeño fin de semana. Oh, gracias. Sin objeción. Bien, señor Petrites. Sin objeción, pero es para A o... Sí. Sí, 84C. La señorita B que entró. Está bien, confirmado. Detective McCullough, ¿quién aparece en la prueba estatal 34? Ese es Charles Jones. Y usted dijo al mismo tiempo que Six Block fue documentado por la oficina del sheriff de Jacksonville como una pandilla criminal oficial. Charles Jones también fue documentado como miembro criminal de Six Block. Es correcto. En ese momento Six Block estaba documentado como una pandilla criminal. Él era uno de los 4 individuos que estaban documentados en ese mismo documento. Charles Jones tenía apodos conocidos en ese momento por los que lo llamaban tanto otros miembros de la pandilla como el público. Sí, los tenía. ¿Cuáles eran esos apodos? Se hacía llamar Fulio Six Little Six. Su usuario de Instagram era Julio Fulio, pero en el condado de Duval todos lo conocían como Fulio. Y conoce los 11 criterios diferentes establecidos por la legislatura que pueden ser un factor para determinar si alguien califica como miembro de una pandilla criminal. Sí, señora.
En el momento en que Charles Jones fue documentado por primera vez como miembro de la pandilla criminal Six Block, ¿cuáles eran los criterios que cumplía según este estatuto 87404? Tendría que revisar su documentación porque yo no fui quien lo documentó, pero por lo que recuerdo, creo que de los 11 criterios él tenía el tatuaje. Él mostró la seña con la mano, se asociaba con uno o más miembros de la pandilla criminal, fue identificado por un informante confidencial confiable y documentado. Pero no sé exactamente cuáles son todos los 11 criterios que cumplió, pero sí sé que los que mencioné fueron algunos de los que obviamente cumplió. Y según el estatuto solo basta con cumplir 2, ¿es correcto? Sí, señora. ¿Y cuántos nos acaba de enumerar? 6 o 7 tal vez, no estoy seguro. Y está hablando de memoria. ¿Ver los documentos le ayudaría a refrescar la memoria? Sí, señora. ¿Lo trajo con usted? ¿Puede echarle un vistazo y avisarme cuando haya refrescado su memoria? Así que el criterio que cumplió Charles Jones fue que fue identificado por un informante documentado y confiable. Adopta el estilo de vestir de la banda criminal. Adopta o mostraba la seña con la mano. Tenía el tatuaje y se relaciona con uno o más miembros conocidos de la banda criminal. ¿Y qué tipo de tatuaje tenía Charles Jones? Tenía varios. El más notable era el gran número 6 en su cuello, como se podía ver en esa foto. Y luego tenía, creo que decía Osama sobre su ojo izquierdo justo aquí, que era en referencia a otro miembro caído. ¿De Six Block? Sí, señora. Y le voy a mostrar la prueba 84C de la Fiscalía sobre su asignación como detective de pandillas de Six Block. ¿Estás familiarizada con esta gráfica en particular? Sí, señora. ¿Es esta una lista exhaustiva de los miembros que han sido documentados por la oficina del sheriff de Jacksonville como pertenecientes a Six Block? Estos son, ya sabes, solo algunos. Y miembros y asociados, ¿es correcto? Es correcto. Y podemos empezar, obviamente, este es Charles Jones en la esquina superior izquierda. Te voy a preguntar sobre Adrian Gaynor. ¿Cuál era su apodo? Era Bibi. También le decían Osama, que es el tatuaje que tenía, ya sabes, arriba de su ojo izquierdo. Entonces, también tenía un tatuaje reconocible que era distintivo para los miembros de Six Block, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y cuál era la naturaleza de la relación, si lo sabe, entre Adrian Gaynor y Charles Jones, entre Bibi y Julio? Hasta donde sé, solo eran amigos muy cercanos. No sé si realmente eran familiares de sangre. Bibi era bastante más joven que Charles Jones. Y Bibi, fue asesinado en el complejo de apartamentos donde Charles Jones, de alguna manera supongo, básicamente se formó. Deberías, ya sabes, así. ¿Son esos los apartamentos Hilltop? Sí, señora. Esa es el área conocida como Six Block, de donde vienen y donde suelen pasar el rato. ¿Es correcto? Correcto. Es 1646 de la calle 45 Oeste. Y luego en la esquina superior derecha, Xavier Edwards. Sí, señora. ¿Es un miembro documentado o un asociado? Es un miembro documentado. ¿Y cuál era su apodo? Su apodo es Omerta. Y él era una de las personas que estaba aquí en Tampa con la víctima en el momento en que la víctima fue asesinada. ¿Es correcto? Sí, señora. Y luego le voy a preguntar sobre Robert Howard. ¿Está familiarizada con el señor Howard? Sí. ¿Y es él un miembro documentado de Six Block? Sí, lo es. Y él, antes de que se formara Six Block, estaba asociado con el predecesor de Six Block, PC. Sí, lo estaba. Entonces le voy a preguntar sobre Jaquan Pickens. ¿Cuál es su apodo? Su apodo es Jake Jid. ¿Y cuál es su condición de miembro o de asociado en relación con Six Block? Era un miembro documentado de la Bully Gang antes de fallecer. Ahora quiero preguntarte sobre la Bully Gang. Hemos escuchado mucho testimonio sobre Six Block. ¿Puedes contarnos sobre la Bully Gang? ¿Es una pandilla documentada en Jacksonville? Es un subconjunto documentado de la pandilla criminal Six Block. Entonces, ¿qué significa ser un subconjunto de una pandilla criminal?
Es esencialmente como un grupo más pequeño dentro de la organización más grande que sería Six Block. Y muchas veces no siempre consiste en unas pocas personas como unas pocas o más personas, pero muchas veces hacen referencia al mismo estilo de señas con las manos, la misma forma de vestir, pero pueden tener un nombre un poco diferente o en este caso como... Los chicos de la Bully Gang son como 4 o 5 años más jóvenes que la mayoría de los chicos que fueron documentados bajo Six Block. Y ya hablaste sobre el grupo predecesor PC, ¿es correcto? Es correcto. Y de nuevo, cuando hablamos de PC Problem Child Entertainment, ¿eran un grupo más antiguo que Charles Jones y los miembros de Six Block? Es correcto. Pero los miembros de Six Block eran amigos de PC, ¿es correcto? Es correcto. Básicamente es como la versión más antigua de Six Block. Entonces lo que está pasando es que son generaciones más jóvenes. ¿Eso es lo que está sucediendo con estos nuevos subgrupos que están surgiendo en estos vecindarios? Sí, señora. Voy a preguntarle específicamente sobre Don Julio. ¿Está familiarizada con eso? Sí, señora. Es una bebida, ¿correcto? Correcto. ¿Había algún significado con Don Julio en relación a Charles Jones, Julio Fulio en este caso? Sí, señora. Esa era una bebida que estaba asociada con él. Así es, señora. Y después de su muerte empezaste a notar que la botella de Don Julio era utilizada por sus opositores, sus enemigos, sus pandillas rivales. Sí, así es. Hubo un video de rap que fue publicado y producido por Youngin Ace, un miembro de alto perfil de ATK. Sí, creo que se llamaba Game Over. Y esa botella de Don Julio aparecía mucho en ese video de rap. Sí. Y hubo otras publicaciones de miembros de grupos opositores donde se les veía celebrando tomando Don Julio. Sí. Voy a preguntarte sobre esto. Dijiste que tú, como parte de tus actividades diarias, monitoreas cuentas en redes sociales. ¿Es correcto? Sí. Señora. ¿Está usted monitoreando las cuentas de redes sociales de los miembros de Six Block y otras pandillas en Jacksonville? Sí, señora. ¿Está usted monitoreando los videos de Drill Rap? Sí, señora. ¿Eso es algo que usted utiliza en su trabajo como detective de pandillas? Sí, señora, así es. ¿Y eso es algo que se publica después de un homicidio o una agresión agravada o un tiroteo que ocurre en esta guerra de pandillas? Sí, señora. Estos artistas de drill rap de alto perfil como Julio Fulio reciben dinero según la cantidad de clics que obtienen en las redes sociales. Sí, señora. No estoy exactamente seguro de cómo funciona eso, pero según lo que sé, mientras más vistas tengan, más dinero ganan. Pero en cuanto a los detalles de eso, no estoy exactamente seguro de cómo funciona. ¿Y es frecuente que estos videos de drill rap se publiquen después de que un miembro rival es baleado y asesinado? Así es. Su señoría, ¿me permite un momento? Sí. Su señoría, no tenemos preguntas para el testigo. Está bien. Señor González, ¿alguna pregunta?